En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Hoy todo el mundo se ve un paso más cerca de la investidura. Este lunes 7 de agosto es el día del optimismo, podríamos decir, que me parece bien, ¿eh? Pero también puede ser que algunos vayan de farol, porque como saben, no se puede dar la situación de que el rey proponga a dos candidatos para llegar a la investidura. Tiene que ver quién obtiene más, si Alberto Núñez Feijóo o Pedro Sánchez, y proponer a uno de ellos. Pero lo que está claro es que aquí cada uno está jugando sus cartas. Y ha habido una que ha cambiado bastante y que puede ser crucial. Al menos así lo ven en el Partido Popular. Ayer los de Vox emitieron un comunicado en el que apuntaban a que sus 33 diputados apoyarían a Alberto Núñez Feijóo, a una mayoría constitucional, decían, que evite la amenaza de que España esté en manos de sus enemigos. Es decir, la reedición del Frankenstein, pero con un mayor protagonismo del partido de Carles Puigdemont, lo que nos faltaba, ¿no? Decía ese comunicado de Vox lo siguiente: insistimos en esta postura que consideramos prudente y sensata, a pesar de quienes se empeñan en demonizar y culpar a Vox, demonizando y culpando a más de 3 millones de españoles que tienen derecho a la representación política. Y por eso insisten en algo que lleva diciendo un tiempo su presidente Santiago Abascal: no seremos un obstáculo para evitar un gobierno de destrucción nacional. Por tanto, vienen a echarse a un lado y a no reclamarle a Alberto Núñez Feijóo, a cambio de sus votos, entrar en ese gobierno. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, algunas formaciones políticas como el PNV y Coalición Canaria, de quien dependería el Partido Popular para llegar a la Moncloa, habían puesto como línea roja que Vox no formará parte del gobierno. Y por eso descartan en este comunicado entrar en ese gobierno. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Que los populares, después de este movimiento de Vox, han reconocido que este movimiento facilita un ejecutivo en solitario del Partido Popular. Ya no solo porque no haya vetos por parte de las otras formaciones a las que necesitan para que les den los números, sino que, es que claro, si ni siquiera vas a tener que repartir sillones, es el sueño de Feijóo y del Partido Popular, ¿no? Gobernar en solitario. Bueno, hoy mismo lo ha dicho en COPE el coordinador general del PP, Elías Bendodo. En cualquier caso, facilita o da luz, evidentemente, una posible investidura del partido que ganó las elecciones, que es el Partido Popular, ¿no? Por tanto, ayer se dio un paso importante en propiciar la gobernabilidad de nuestro país. A partir de ahí, evidentemente, las reglas del juego cambian y, por tanto, los partidos que se posicionaron anteriormente ahora son circunstancias totalmente distintas, ¿no? Bueno, para ello ya se han puesto a trabajar en Génova, nos dicen. Han hablado de que ellos han llegado a acuerdos con muchas formaciones políticas y que están capacitados para ello, para negociar tanto la derecha como la izquierda. Y recuerdan, acuerdos con el PSC en Cataluña, con el PSE, con el Partido Socialista Vasco en el País Vasco, también con UPN, lógico, eso tampoco tiene ningún mérito, pero con Coalición Canaria, o con el Partido Regionalista Cántabro, o incluso con el PNV. Nosotros no vamos a renunciar a dar ninguna batalla. Mire, nosotros hemos demostrado, lo hicimos en las últimas elecciones municipales y autonómicas, el Partido Popular es un partido que tiene que tener y tiene la capacidad de hablar con todos y pactar con casi todos. Claro, la clave de todo esto está en una formación que se llama PNV. Es una formación que cuenta con 5 escaños y que, si se sumara al bloque de Feijóo, haría que llegaran a la mayoría absoluta con 176 diputados. De los 350, recordemos que hay en el Congreso: PP, Vox, UPN y PNV. Darían los números para que saliera adelante una investidura, incluso en primera votación. Ahí es donde está el optimismo del Partido Popular del día de hoy. Un optimismo que además va a más. Nosotros, desde el Partido Popular, el presidente Feijóo, que ha ganado las elecciones con más de 8 millones de votos, con más de casi 340.000 votos de diferencia con el Partido Socialista, va a ofrecer a los españoles la formación de un gobierno en solitario. Claro, es toda la coletilla de en solitario. Esto es lo que digo, que el optimismo va a más,
porque desde luego que sería todo un logro, porque es lo que el Partido Popular ha deseado y siempre ha dicho durante la campaña electoral, el no tener ni siquiera a nadie de Vox dentro de su propio gobierno. El paso es grande. En los medios se habla de que la relación entre el PP y Vox ha entrado en una nueva fase, y es que si lo recuerdan, después de las elecciones generales, tras el descalabro de Vox y viendo que ambos partidos ni siquiera llegaban a la mayoría, como sí habían pronosticado las encuestas, ambos partidos comenzaron con los reproches, y el mejor ejemplo es el del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que les acusó de haber defendido un discurso demasiado duro, por ejemplo, contra Cataluña, y que había hecho que muchos votantes asustados se fueran al Partido Socialista. Les acusó de convertirse en el voto útil del PSOE. Después llegó una propuesta de Vox, el 26 de julio, si lo recuerdan, se lo contamos en este programa. Era facilitar, sí, una investidura de Núñez Feijóo, pero con la ayuda de algunos tránsfugas del PSOE. Hablaron, dijo Iván Espinosa de los Monteros, de buscar 5 o 6 diputados socialistas buenos, dijo, para desmarcarse del PSOE y frenar así el gobierno de destrucción nacional, ¿no?, que es como lo llaman. Bueno, al PP esa propuesta no le gustó absolutamente nada. Cuca Gamarra salió rápidamente a decir no al transfugismo, así que tenían que ir acercándose al PNV, a pesar de su negativa. Y en ese escenario es en el que siguen hoy, ya sabiendo que Vox les echa un cable, como ha destacado hoy el presidente en funciones de Murcia. Lo que ayer conocíamos a nivel nacional, la posición de Vox a nivel nacional, en mi opinión, es un ejercicio de responsabilidad y también demuestra, sentido de Estado. Y creo que esa misma responsabilidad, ese sentido de Estado, Vox de la región de Murcia también tendría que aplicarlo, desbloqueando la situación y, desde luego, alejándonos de una repetición electoral. Claro, no entiende López Miras la responsabilidad de Vox a nivel nacional y que no tiene nada que ver con lo que ocurre en Murcia, donde parece que no hay avances y donde están abocados a una repetición electoral. Después veremos cómo está la situación en Murcia. Pero también otro de los actores que han querido hablar hoy sobre este acercamiento de Vox, o esta manera que tendrían de haber facilitado una posible investidura si otros partidos decidieran ceder, ahora le cuento lo que dicen los otros partidos, ha sido el presidente valenciano Carlos Mazón. Creo que es un planteamiento sensato, creo que es un planteamiento responsable y creo que va en el planteamiento de lo que necesita España, ¿no?, que es un gobierno constitucional, que es un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo, y yo quiero decirles que me alegro mucho de esa actitud responsable por parte de Vox. Creo que avanza en el buen camino. Bueno, pues están contentos, creen que avanzan por el buen camino en Vox y que es un partido responsable. Ahora, en el PP, ¿qué dicen? Así, información de fuentes, pues que esos partidos que hasta ahora se negaban por el veto a Vox, ahora se han quedado sin excusas, ¿no? Y que es mucho más fácil esa combinación de partidos, con PP, con Vox, con UPN o con Coalición Canaria o incluso con el PNV, que la maraña del resto de partidos, de cesiones a los que tendrían que hacer al independentismo y nacionalismo Pedro Sánchez, con Sumar y con toda clase de formaciones políticas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema de todo esto? Que el optimismo del PP está muy bien, pero el problema es que se da de bruces contra un muro que es el que representa el Partido Nacionalista Vasco. Un partido que no quería saber nada de Vox ni de los acuerdos de PP con Vox, y aunque ahora los de Abascal den un paso al lado para no entorpecer esa investidura, al PNV no le vale. Hoy ha habido respuesta del PNV, ¿no? ¿Y qué dicen? Pues lo mismo, exactamente lo mismo que lo que dijeron hace 2 semanas, que no. Así, ante los que alimentan que con este cambio de Vox el PNV también podría cambiar su posición, pues tenemos que decir que se quedan con las ganas. Porque hoy, esto también es importante decirlo cuando hablamos del PNV, hoy los nacionalistas vascos han sido claros. No solo claros, también han sido escuetos. Se ven de los que cobran por palabras. Su respuesta ha llegado en forma de 4 líneas en Twitter y dicen lo siguiente. Recuerdan que el 24 de julio la dirección del PNV, del partido, fijó su posición con meridiana claridad. Y dice: ante el intento de algunos actores políticos y mediáticos, tanto en Euskadi como en España, de construir una realidad alternativa, estimamos oportuno y conveniente refrescarles la memoria.
¿Y cómo? Pues bueno, ponen el símbolo de una mano, haciendo alusión a un tuit anterior de aquel día del 24 de julio, en el que recuerdan el no que expresó el PNV a Feijóo esas semanas atrás, cuando pues empezó con los primeros contactos tras las elecciones generales. Aquel día, el presidente del partido, Andoni Ortúzar, aseguró que su formación ni siquiera accedería a abrir conversaciones con el PP. Así que se trata, por tanto, de un problema de vetos. Hace una semana dijo Andoni Ortúzar al diario El País que Feijóo es un regreso al PP de Aznar, al PP de hace 20 años. Lo mismo vino a decir, pero metiendo en la ecuación a Vox en El Independiente hace solamente unos días. ¿Lo recordamos? Lleva una mochila pesadísima. En lo humano, en lo personal, seguramente cualquiera nos podríamos entender con Feijóo. Ahora, Feijóo con su mochila ya es otro cantar, ¿no? El voto duro del Partido Popular, que cuando vio que no tenía un partido ya fuerte, se decidió marchar a Vox. A la hora de recuperar ese voto, Feijóo ha enseñado una patita que no nos gusta nada, es la patita del lobo de derechas, ¿no? Pero de muy derechas. Claro, ¿qué va a decir él, no? Esta posición, que parece inamovible, se debe en parte a que en el PNV, partido que ha perdido un escaño, recordemos, en el Congreso, ha perdido 100.000 votos, al contrario que Bildu, que ha ganado un representante, hasta los 6 escaños, ahora ya están pensando en las elecciones. Porque en menos de un año van a celebrar elecciones en el País Vasco y lo que quiere el PNV es distanciarse de Vox todo lo que pueda y distanciarse también del Partido Popular todo lo que pueda, después de estos pésimos resultados electorales que han cosechado en las generales. También en las municipales, ojo, que sí que se han celebrado en el País Vasco, recordemos en el mes de mayo, no así las autonómicas, insistimos, las elecciones autonómicas para el País Vasco serán en el 2024, pero ahora en las elecciones municipales pues sí que se han podido celebrar allí. ¿Y qué ha ocurrido? Que el PNV ha perdido 80.000 votos también. Así que ante tal sangría, ahora están en defender su supervivencia en el País Vasco y por eso quizá también quieran distanciarse del PSOE, como dejó entrever hace un mes Aitor Esteban. Y esto es curioso, porque el PNV ha sido el socio más fiable que ha tenido Sánchez durante estos últimos años, en la última legislatura. Han apoyado el 80% de los decretos del gobierno, entre 80 y 97, La gran mayoría de las leyes, incluso por encima de Bildu o de Esquerra. Que siempre estamos hablando de los socios preferentes de Pedro Sánchez, de Esquerra o de Bildu, pues fíjense, PNV más todavía, ¿no? Así que, otra cosa que hay que reseñar, el PNV no ha tenido problema en apoyar al PSOE o al PP en sus políticas, en sus investiduras, ¿no? Con Felipe González en el 93, los necesitaba para alcanzar la mayoría absoluta. Después le mostró su apoyo a José María Aznar, pero más tarde a José Luis Rodríguez Zapatero y después a Mariano Rajoy en forma de presupuestos generales del Estado. También los votos del PNV fueron decisivos a la hora de echarle de la Moncloa a Rajoy en la moción de censura presentada por Pedro Sánchez. Así que el PNV, siempre lo decimos, es un partido inteligente, sabe jugar sus cartas y sabe a quién tiene que acercarse para conseguir sus objetivos. En este caso, o al PP o al PSOE. Y de momento, con el escueto mensaje en Twitter que ha publicado hoy tras el cambio de posición de Vox, estamos en disposición de decir que no votarían a favor del Partido Popular. Bueno, mientras tanto, en el Gobierno en funciones, su portavoz Isabel Rodríguez, que es de Idea Fija, ha seguido con el mismo argumento que la semana pasada, igual que han seguido otros miembros del Partido Socialista. Ellos quieren enmarañar las negociaciones del Partido Popular y de Vox. Y en este caso no se cree que haya salido de Vox la propuesta de no entrar en el gobierno de Feijóo. Señor Feijóo, abandone la impostura de querernos hacer creer que es una sorpresa el ofrecimiento de Vox. No es más que el acuerdo que ustedes han sellado en esas reuniones secretas. Un acuerdo que consistió en pactar con ellos, sí, con ellos. Bueno, les decía antes que hoy todo el mundo se ve más cerca de la investidura, y claro, no solo por el Partido Popular, sino por el PSOE, donde consideran que en nada van a tener ya los apoyos suficientes para ir a la investidura. En septiembre, dice el diario ABC hoy, donde ya cantan victoria al decir en el PSOE que ya está hecho, que esto está chupado, ¿no? Como dicen los niños, o lo decíamos los niños de los 80. Bueno, algunos incluso ya están hablando de los ministerios.
de cuáles crearían, de a quiénes colocarían en los mismos. Hay uno que es sangrante, desde mi punto de vista, el Ministerio de Vivienda, ¿no? Que si lo quieren recuperar. Recuerden cómo acabamos la campaña de las elecciones municipales y autonómicas, ¿no? Con Sánchez y con Calviño peleándose, Isabel Rodríguez también, anuncios cada 2 días en materia de vivienda, ¿no? Que si vamos a coger viviendas de la Sareb, que si vamos a construir 187.000 viviendas públicas, luego no cuadraban, ni suelos, ni concesiones. Bueno, los expertos en vivienda no daban crédito de todo lo que estaban escuchando esos días. Lo peor de todo no es ese hipotético ministerio, sino quién se quedaría con esa cartera. La información es de nuestro compañero Rubén Sánchez, que hablan de Ada Colau, la defensora de los ocupas. Rubén. Sí, tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz quieren recuperar el Ministerio de la Vivienda. Hasta ahí hay acuerdo. Para el líder socialista, esta legislatura tiene que situar a la vivienda como tercer pilar del estado del bienestar. Además, mantiene su propuesta de destinar 186.000 viviendas a alquiler social. Dentro de ese organigrama de gobierno que se está preparando, los comunes integrados dentro de Sumar se están moviendo para que el ministerio lo ocupe la exalcaldesa de Barcelona. Una propuesta que contaría con el respaldo de Yolanda Díaz, ya que en la ciudad condal su candidatura en las generales fue la segunda más votada. Tampoco en el PSOE tendría oposición, ya que deben el voto favorable de los comunes al socialista Jaume Collboni, que desde el pasado mes de junio es el alcalde de Barcelona. Bueno, es la información que nos ha contado nuestro compañero Rubén Fernández, que le cambió antes el apellido, y si se asoman a Libertad Digital podrán leer esa interesante y a la vez terrorífica información. Bueno, para que Sánchez permanezca en la Moncloa tiene que ganarse al independentismo. Siguen hablando. No sé hasta qué punto es noticia, pero es mi obligación contárselo. Hoy ha hablado la número 2 de Esquerra Republicana en el Congreso por Barcelona, que se llama Teresa Jordà. Bueno, ha desvelado que ya hay contactos para la composición de la mesa del Congreso. Ya saben que esa es la primera cita, la primera negociación a corto plazo que están manteniendo el PSOE, Sumar, con Esquerra y con Junts, con los partidos independentistas y nacionalistas, porque es la próxima semana, el día 17, cuando ya se constituyen las Cortes. Tenemos que decidir quién va a ser el presidente de la Cámara y cómo se va a componer la mesa, ¿no? Ese es el primer paso. Bueno, pues la señora Jordà dice que efectivamente que están hablando y que la apuesta es que alguien del PSOE se mantenga en la presidencia y que los independentistas o el PNV puedan tener un puesto en el órgano de gobierno de la Cámara. Es verdad que posiblemente podría haber una silla que podría pertenecer al independentismo o podría pertenecer al PNV. Eso está abierto y forma parte de las negociaciones. Això està obert, forma part de les negociacions. Bueno, luego ha dicho más cosas, ¿eh? Dice que los socialistas les han garantizado a Esquerra y a Junts que no han conseguido los diputados suficientes como para tener un grupo propio en el Congreso y no tener que estar juntos en la misma formación y dividiéndose el tiempo, que no van a tener ningún tipo de problema con el grupo propio, que eso se olviden, y eso lo valora la señora Jordà de Esquerra como un gesto de buena voluntad para empezar a hablar, ¿no? Bueno, el tema de la presidencia del Congreso hoy está dando mucho que hablar. Hoy Pablo Echenique, que ya saben que ha renunciado, que ya no va a estar en el Congreso de los Diputados, que ya no es diputado ni mucho menos, ni se va a dedicar a esto de la política en primera línea, esto es importante decirlo. Ha pedido reingresar en su puesto de científico en el CSIC. Hoy él, sin embargo, se ha despachado a gusto en Canal Red. Es, ya saben, el altavoz del antiguo Podemos, ese canal de televisión que emite por YouTube, que tiene una web también, donde Echenique ha publicado un artículo hoy en esa web sobre Meritxell Batet. Esa es la conclusión, ese es el resumen, ¿eh? Dice que es una temeridad que el PSOE vuelva a proponerla como presidenta en la Cámara. Porque lo que no le perdona de ninguna de las maneras es que no haya acometido las obras de accesibilidad para las sillas de ruedas, ni en el acceso a la tribuna ni a los escaños. Ya saben que él durante esta legislatura ha tenido que sentarse en un sitio pues, donde en realidad no le correspondía, ¿no? Porque es que no podía subir esa escalinata tan estrecha. Entonces, bueno, ese es uno de los argumentos que él mismo esgrime, ¿no? Asimismo, bueno, hoy en Sumar tenían que decir algo al respecto, ¿no? En lo que tiene que ver con las negociaciones. Bueno, Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, es diputado de Sumar, no descarta que la presidencia de la Cámara Baja ya no que sea para Meritxell Batet, no. Él ha preferido fijarse y lanzarnos un dardo.
dice que la presidencia de la Cámara a lo mejor puede recaer en un independentista o en un nacionalista. Estamos construyendo una alianza extensa y amplia, pues creo que no hay ninguna posibilidad que esté descartada. Es decir, la propuesta que ha hecho el señor Echenique u otro cualquiera, pues son propuestas que se tienen en cuenta, por supuesto, y habrá que discutirlas colectivamente como corresponde a fraguar alianzas para posibilitar, en primer lugar, un gobierno de la Cámara y, en segundo lugar, avanzar más allá para constituir el gobierno de España, con lo cual pues es una propuesta respetable que habrá que tener en consideración como cualquier otra propuesta. Bueno, y aquí el último o el penúltimo apunte en forma de exigencia del nacionalismo en el que se quiere apoyar Pedro Sánchez para seguir gobernando. Hoy tenemos noticias del BNG. Sí, del BNG. Le ha pedido al PSOE el reconocimiento de Galicia como nación. Su diputado electo, Néstor Rego, ha sostenido que no le va a dar un cheque en blanco a nadie. Más allá de que nuestra posición en la defensa de la soberanía de nuestro país, creemos que es imprescindible ir dando pasos de forma inmediata, ¿no? Y eso para nosotros es, en primer lugar, asumir todas las competencias pendientes en el estatuto, que son muchas, pero también queremos continuar agrandando la capacidad de autogobierno, fortaleciendo la capacidad de autogobierno con un nuevo estatus político que reconozca a Galicia como nación y que blinde las competencias, que dé realmente a nuestro país capacidad para decidir sobre sus asuntos. Su país, Galicia, ¿eh? Pues vale, fenomenal. Este señor, Néstor Rego, representa solamente a 150.000 ciudadanos gallegos, que son los que han depositado la confianza en él. Por eso solamente hay un escaño y es el único representante. El Partido Popular, 700.000, que ganó las elecciones en esa comunidad. El PSOE, 480.000. Y este señor, siendo el único representante con 150.000, quiere ya que sea reconocido Galicia como una nación, ¿no? Aquí por pedir que no quede, pero fíjense, me parecía, no sé, algo curioso de mostrar, ¿no? Lo de las exigencias de cada uno de esos pequeñitos partidos en los que se va a querer apoyar Pedro Sánchez para reeditar este gobierno, el Frankenstein, pero ya el 2.0, como estamos diciendo. Y un último apunte, y que tiene también que ver con algún tipo de cesión o acercamiento del Partido Socialista con el PNV. Esta tarde, dentro de un rato, en media hora, un poquito más, en 40 minutos, se va a producir una reunión para ver qué pasa con el gobierno de Navarra. El Partido Socialista de Navarra va a hablar con Gero Abay y contigo, Zuccherin, y bueno, para ver qué deciden. Gero Abay, que en ese partido dentro está el PNV, se ha reunido esta mañana para analizar la propuesta que le han planteado desde el Partido Socialista de Navarra, que ya les planteó la semana pasada, dándole 8 departamentos a los socialistas de ese futuro gobierno, 4 para Gero Abay y 1 a contigo Zurekin. Y bueno, veremos en qué queda todo esto. Y seguramente a ver si para las 6 de la tarde tenemos algún tipo de noticia al respecto. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos contándoles más noticias interesantes. En casa de Herrero, Es Radio. En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio. Vamos con más asuntos y hablamos de lo que está ocurriendo en Ceuta, porque después de que Ferraz, la dirección del PSOE Nacional, se ventilara con un comunicado la semana pasada el fin de las conversaciones con el PP de Ceuta para que gobernara ese partido, hoy el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vives, del Partido Popular en funciones, ha dado una entrevista en Televisión Española en la que ha explicado cómo están digiriendo esa noticia, porque el acuerdo estaba a la vuelta de la esquina. Es difícil de entender porque hasta que se produce esa decisión de bloqueo que tuvimos conocimiento de la misma el jueves pasado, el Partido Socialista había manifestado su intención de favorecer la gobernabilidad de Ceuta, de favorecer su estabilidad. Incluso nos llegó a pedir que formáramos un gobierno de coalición y de pronto y porrazo pues viene esta decisión en donde hay un no rotundo, tajante, inamovible a cualquier tipo de acuerdo con el Partido Popular.
Bueno, pues con este panorama el Partido Popular podría sumar con Vox, pero esta posibilidad la ha descartado por los ataques de esa formación al colectivo musulmán. Nosotros lo dijimos en la campaña electoral y lo vuelvo a afirmar, nosotros no vamos a pactar con Vox. Y no vamos a pactar con Vox porque tenemos unas diferencias irreconciliables en cuanto a la visión de Ceuta. No vamos a pactar con Vox porque nosotros no vamos a poner en riesgo la convivencia en nuestra ciudad, nosotros no vamos a dividir a los ceutíes, nosotros no vamos a debilitar la fortaleza de Ceuta a la hora de defender nuestra irrenunciable españolidad. Bueno, cerrando esa puerta, el señor Vivas ha dicho que va a emplear todas sus capacidades para garantizar la gobernabilidad de Ceuta y recordemos que en la pasada legislatura el Partido Popular también gobernaba en minoría con 9 escaños y tuvo el apoyo puntual, eso sí, de Vox, pero durante el primero de los 4 años del mandato, porque finalmente se rompió ese acuerdo. Estábamos, por tanto, pendientes de lo que pudiera ocurrir en Ceuta, de lo que pudiera ocurrir en Aragón, donde ya les contamos la semana pasada, sí que se cerró ya un acuerdo entre Partido Popular y Vox y tenemos ya un nuevo presidente, aunque todavía no ha jurado el cargo. Y en Murcia vamos a ver cómo está la situación. Esther Nieto, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. En Murcia no hay opción de gobierno. A un mes de que acabe el plazo establecido para que el PP y Vox permitan la investidura del popular Fernando López Miras, la situación sigue bloqueada. Recordamos que en esta región el PP consiguió 21 escaños frente a los 12 del PSOE y 9 de Vox. Sin embargo, el Partido Popular se quedó a 2 escaños de la mayoría absoluta y necesitaba el apoyo de la formación de Santiago Abascal. Vox, por su parte, declinó ceder gratis sus votos al PP, por lo que de momento sigue sin producirse un diálogo. Así lo ha expuesto esta mañana el presidente murciano en funciones, Fernando López Miras. Hace tan solo unos días le pedimos a Vox poder tener una reunión, poder sentarnos, poder avanzar en un acuerdo. Primero confirmaron esa reunión, 1 hora después la suspendieron y hasta ahora estamos en esa situación. No quieren sentarse y no quieren llegar a un acuerdo que pueda suponer el desbloqueo de la situación de la región de Murcia. No hay una alternativa posible al gobierno del Partido Popular. La única forma de que el Partido Popular no gobierne la región de Murcia es si Vox sigue bloqueando, vota en contra del gobierno del PP junto con Podemos y junto con PSOE y nos aboca a una repetición electoral. Bueno, y vamos con más asuntos. Hoy se ha reunido la Junta Electoral Central para tomar una decisión sobre la petición del Partido Socialista de revisar todos los votos nulos emitidos en la Comunidad de Madrid durante las elecciones generales del pasado 23 de julio. Los socialistas consideran que si se validara el 4,43% de los 30.200 papeletas que fueron calificadas como nulas, podrían recuperar el escaño que perdieron en esta comunidad y que ganó el PP tras el recuento del voto exterior. Recordamos que en un primer momento, tras finalizar el escrutinio general con el voto exterior, los socialistas presentaron un recurso ante la Junta Electoral de Madrid, pero esta rechazó la petición y ahora en la Junta Electoral Central, ¿quién tiene la última palabra? Paloma Cuevas. En cuestión de horas podríamos conocer la decisión de la Junta Electoral Central. En el PSOE no pierden la esperanza de recuperar el escaño que perdieron en favor del PP tras el recuento del voto cera, del voto exterior. Ahora mismo los populares suman 137 escaños por 121 del PSOE. Según los socialistas, les harían falta alrededor de 1.300 votos válidos para recuperar ese escaño y esperan que esas papeletas que necesitan estén en los 30.000 votos nulos. Por eso hacen esta petición a la Junta Electoral Central, reclamación que apoyan desde Sumar. Así lo ha asegurado este lunes el secretario general del Partido Comunista y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago. 30.000 votos nulos en la circunscripción de Madrid, a priori son bastantes votos. Nuestro criterio es que deberían ser revisados si hay una fuerza política que lo está solicitando, como ha ocurrido. De hecho, Sumar nos hemos adherido a esa solicitud y entendemos que no es tanto esfuerzo revisar 30.000 votos, sobre todo cuando, en este caso, en la circunscripción de Madrid, la asignación del último diputado depende de 1.000 votos. Hay que recordar que el PSOE ya pidió la revisión de las papeletas nulas a la Junta Provincial de Madrid y esta lo rechazó. De hecho, a día de hoy, dicho organismo tiene paralizada la entrega de las credenciales a diputados electos por esta circunscripción a la espera de pronunciarse sobre el recurso de los socialistas.
Bueno, a la espera, y justo en este momento acabamos de conocer la información, es noticia de última hora, la Junta Electoral Central ha rechazado esa petición del PSOE de revisar esos 30.000 votos nulos de Madrid, por tanto se sigue quedando con un escaño de más el Partido Popular y sigue en la misma dirección lo que hizo la Junta Electoral de Madrid. El problema es que primero recurrieron a la de Madrid, después tocaba la central y ahora ya esta decisión es inapelable, los resultados se quedan como están. Cambiamos de asunto, los momentos ahora mismo también son complicados para una formación, para Podemos, tras la debacle electoral sufrida después de las últimas elecciones. Según el Periódico de España, la formación morada ha abierto un expediente de regulación de empleo, un ERE, que implica el despido de más de la mitad de la plantilla y el cierre de 9 federaciones. Tras el 28 de mayo, la formación bajó notablemente su resultado y llegó a no obtener representación en 5 comunidades autónomas. El partido justifica el ERE explicando que han perdido el 90% de los ingresos a nivel autonómico y el 70% a nivel estatal. Todo esto a pesar de que con sus 5 diputados de los 31 que ha obtenido Sumar, se lleva la mayor parte de la financiación. Sin embargo, en el escrito que Podemos ha remitido a los trabajadores afectados, dicen que es necesario realizar una profunda reorganización en todos los ámbitos. Ahora Podemos comenzará una comisión negociadora con las comunidades para acordar los términos de la salida de los empleados, unas negociaciones que durarán 30 días como máximo. Y estamos pendientes también de los incendios que asolan nuestro país. Se encuentra estabilizado ya el incendio de Portbou en Gerona, que ha quemado 600 hectáreas. Pero los bomberos van a seguir trabajando sobre el terreno, revisando que no queden puntos calientes, porque las fuertes rachas de viento de más de 60 km por hora pueden hacer que el fuego se reactive, Esther. Y el incendio declarado el domingo en Puerto Real, en Cádiz, también se encuentra estabilizado, según ha confirmado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía. Las 20 familias que tuvieron que ser desalojadas ya han podido volver a sus casas. Se restablece así el nivel cero de la emergencia, aunque aún se sigue trabajando para garantizar el control total. Víctor Hernández. El incendio declarado en la tarde de este pasado domingo en Puerto Real ha quedado estabilizado, fase previa a su control a las 23:30 horas de la pasada noche, según la información que ha aportado el Infoca. De esta manera, y tras el desalojo de 20 familias, se restablece el nivel cero de emergencia y los efectivos desplazados al Parque de las Canteras han continuado de madrugada y al amanecer del día trabajando para su control. Al final de la jornada, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, había confirmado que la evolución del incendio, declarado a las 14:50 horas, era favorable y que la situación había permitido restablecer el tráfico en ambos sentidos en la AP4, que une Cádiz con Sevilla, y recuperar el suministro eléctrico en Cádiz capital. Los servicios sanitarios desplazados a la zona afectada han atendido a 10 personas por inhalación de humo y a otras 5 por quemaduras leves. Así lo ha detallado en declaraciones a los medios en el puesto de mando avanzado instalado en la caseta municipal de Puerto Real. Aunque el origen y las causas del fuego están siendo objeto de una investigación policial, Sanz adelantó que hay 2 focos diferentes y en el mismo tiempo. Gracias, Víctor. Y la justicia tailandesa ha decretado prisión provisional para Daniel Sancho Bronchal por el asesinato y el descuartizamiento del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta Arteaga en la isla turística de Koh Phangan, en Tailandia. Daniel Sancho permanecerá en esa cárcel al menos hasta que comience el juicio. Como el crimen se ha cometido en Tailandia, Daniel Sancho debe ser juzgado allí. No procede la extradición, aunque una vez condenado podría pasar parte de la pena en España, según un convenio firmado entre los dos países. Los abogados contratados por la familia ya se encuentran en la isla de Koh Samui y la Embajada Española en Tailandia también está ofreciendo asistencia consular y está en contacto directo con Daniel Sancho, con la familia y con las autoridades locales. Daniel Sancho, por su parte, asegura que va a colaborar en todo lo que pueda. Y en Níger, el plazo del ultimátum de 7 días que la Comunidad de Estados de África Occidental dio a los golpistas para restablecer al presidente Mohamed Bazoum en su cargo ha acabado este domingo entre la incertidumbre por una intervención militar. De hecho, la Junta Militar golpista ha anunciado que vuelve a cerrar el espacio aéreo del país ante la amenaza de una intervención militar exterior. Mientras tanto, la Junta Militar ha celebrado este pasado domingo un multitudinario mitin en la capital del país, en Niamey, como una demostración de respaldo popular. En medio de un estadio abarrotado de 30.000 personas, destacados golpistas proclamaron su intención de resistir cualquier tipo de intervención. La ciudad sigue, por tanto, en tensión a la espera de la decisión de la CEDEAO tras una noche en la que grupos de jóvenes han formado unidades de vigilancia en la capital para alertar sobre la presencia de posibles espías y fuerzas extranjeras. Y ahora vamos con la información deportiva. Última hora en el caso Mbappé. En Francia ponen como requisito una manifestación pública de su deseo de abandonar París para llegar al Real Madrid. José Antonio Galindo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Real Madrid volvió ayer a los entrenamientos para preparar ya el primer choque liguero en San Mamés frente al Athletic Club el sábado a las 9:30 de la noche. El conjunto merengue sigue contando con las bajas de Dani Ceballos y Arda Güler para el inicio de la competición y, como siempre, la posible llegada de Kylian Mbappé es el tema de moda este mes de agosto. Las novedades con respecto a este caso son que hoy, 7 de agosto precisamente, el lunes, toda la expedición dirigida por Luis Enrique volvía a los entrenamientos en el centro de Poissy. Pues bien, los que cuentan para el proyecto del club se entrenarán esta tarde a las 5 sin el delantero de Bondy entre sus integrantes. Mbappé, de hecho, ya se ha entrenado esta misma mañana con el resto de descartes a eso de las 10 de la mañana y el club mantiene su postura y todo indica que el delantero no irá convocado para el debut liguero de este fin de semana ante el Lorient. Mientras tanto, el diario El Equipo publicaba ayer una información con respecto a su posible salida en la que detallaba que el Real Madrid enviará una oferta al Paris Saint-Germain si el jugador declara públicamente su deseo de salir de la entidad parisina. En el Barça, por su parte, hay una situación de bloqueo momentánea en la operación por Ousmane Dembélé, precisamente en su salida al Paris Saint-Germain. La entidad culé aún no ha enviado todos los documentos pertinentes al PSG y el francés ha vuelto a los entrenamientos con el FC Barcelona a pesar de viajar a París ya el jueves de la semana pasada. También se prevé una posible oferta de los parisinos por Ansu Fati, algo que no estaba en los planes, y el Barça pone el ojo en la posible vuelta de Neymar a modo de una especie de trueque en el que el brasileño llegaría cedido. Para cerrar el fútbol hay que hablar del femenino y es que la selección española se verá las caras este próximo viernes a Países Bajos tras eliminar a Suiza en octavos de final. Las de Jorge Vilda hacen así historia porque nunca antes habían pasado una ronda eliminatoria en un campeonato del mundo. Hablando de la selección española, pero la de baloncesto, con el Mundial de Japón, Tailandia y Filipinas a la vuelta de la esquina, Ricky Rubio ha decidido poner pausa a su carrera profesional para poder encargarse de su salud mental lo mejor posible. El base es uno de los pilares de la plantilla de Sergio Scariolo y no disputará el Campeonato del Mundo que arranca el 25 de agosto, el 26, un día después concretamente para la familia, ante Costa de Marfil. Y para terminar, en motos, este fin de semana hubo triplete español en Silverstone, en el Gran Premio de Gran Bretaña. Alex Márquez se hizo con el triunfo en MotoGP en la carrera al sprint del sábado, Aleix Espargaró hizo lo propio en la carrera estándar del domingo de la categoría reina y ese mismo día, en Moto2, Fermín Aldeguer siguió también los pasos de los dos anteriores, subiendo a lo más alto del podio. Gracias, José Antonio. Y hoy, hace exactamente 25 años, el mundo fue testigo de uno de los actos terroristas más devastadores de la historia moderna. Sandra Escribano. El 7 de agosto de 1998, el Frente Islámico, liderado por el terrorista Osama Bin Laden, provocó 2 atentados simultáneos contra las embajadas estadounidenses en Nairobi, Kenia y Dar es Salaam, Tanzania. Las explosiones se cobraron la vida de 258 personas y hubo más de 5.000 heridos. Desde aquel día, Estados Unidos y otros países redoblaron sus esfuerzos para desmantelar organizaciones terroristas, ya que no había precedentes de ataques tan bien planificados y coordinados. De hecho, en estos atentados en Kenia y Tanzania se involucraron múltiples células terroristas que trabajaron en conjunto. Además, los explosivos utilizados en las bombas fueron tan potentes que causaron una destrucción masiva y generaron una onda expansiva que se sintió a kilómetros de distancia. El cerebro de toda la operación, el terrorista Osama Bin Laden, se convirtió desde entonces en uno de los hombres más buscados del planeta, que además fue el responsable intelectual de los devastadores ataques terroristas del 11S. El 2 de mayo de 2011 fue abatido por un equipo de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos tras asaltar su vivienda. En casa de Herrero, Es Radio.